hace apenas unos días algo sacudió a Jerusalén. Y no fue solo otra noticia. Fue como si la tierra misma recordara algo que el mundo prefirió olvidar. Porque hace 2000 años, un hombre se detuvo frente a esta ciudad y lloró. Jesús miró Jerusalén y dijo que vendrían días en que no quedaría piedra sobre piedra, y que todo esto ocurriría porque no reconoció el momento en que fue visitada. Lucas 19. Sus palabras siguen ahí, esperando. Él también nos advirtió en Mateo 24. Habría terremotos, señales en el cielo y angustia entre las naciones. Dijo que cuando viéramos estas cosas, levantáramos la cabeza, porque algo se estaría acercando. Y en este video vas a ver por qué tantos hoy no pueden dejar de pensar en esas palabras. Vas a conocer las grietas que se abrieron en la roca, como aquellas que Mateo 27 describe en el instante en que Jesús murió. Los objetos sagrados que la tierra devolvió sin previo aviso. La figura que decenas juran haber visto sobre la ciudad. Y una ciencia que explica cada pieza por separado, hasta que las juntas todas, y el corazón reconoce algo que la mente todavía no encuentra cómo nombrar. No te pido que creas todo ahora. Te pido solo una cosa. Quédate hasta el final. Porque quizás esto no sea casualidad. Quizás sea exactamente lo que fue anunciado. ¿Estás listo? Entonces, empecemos. Si esto te tocó el corazón, suscríbete y activa la campana. No te quedes fuera de lo que viene. Mientras la gente todavía debatía el significado de esa nube sobre Jerusalén, la atención fue bajando casi de manera instintiva hacia los adoquines, hacia las grietas en los muros, hacia los rincones donde la historia antigua convive con el presente cotidiano. Fue allí, debajo de las piedras, donde el siguiente signo esperaba. Empezó con algo casi imperceptible. Una vibración leve recorrió partes de la ciudad vieja. No fue lo suficientemente fuerte como para hacer correr a nadie. No fue lo suficientemente dramática como para vaciar las calles. Pero fue real. Quienes estaban cerca lo sintieron en las plantas de los pies antes de que sus ojos pudieran confirmar nada. Ventanas que antes estaban quietas empezaron a temblar suavemente. Puertas que cerraban bien comenzaron a moverse en sus marcos. En algunos edificios más viejos, las lámparas colgantes se balancearon primero con lentitud, casi como si dudaran, y luego con un ritmo constante que dejó claro que lo que pasaba no era ninguna ilusión. Después llegó el sonido. No fue una explosión, ni un trueno lejano. Fue algo más íntimo y más inquietante. Un crujido sordo, profundo, como si el tejido de piedra que sostiene la ciudad se hubiera deslizado unos milímetros contra sí mismo. En uno de los pasajes más estrechos del barrio antiguo, el polvo empezó a caer en cascada desde los bordes de los muros viejos. Grietas finas abrieron su camino a través de las losas del pavimento, ramificándose en silencio como raíces, sin que ninguna losa llegara a romperse del todo, sin que ninguna pared llegara a derrumbarse. Aquello no fue una catástrofe, pero tampoco fue nada. Los ingenieros llegaron después y ofrecieron sus explicaciones habituales. La piedra que envejece, los vacíos subterráneos que tarde o temprano ceden, la presión del suelo y la humedad que trabajan sin descanso bajo las fundaciones antiguas. En una ciudad que ha sido construida, destruida y reconstruida sobre sus propias ruinas durante milenios, cualquier movimiento menor puede sentirse amplificado en la superficie. Todo eso es verdad, y sería irresponsable ignorarlo. Pero para los creyentes que conocen el Salmo 18:7, donde está escrito que la tierra tembló y se sacudió, y los cimientos de los montes se estremecieron, la experiencia no encajaba solo en el lenguaje técnico. Porque hay preguntas que la geología no hace, y que sin embargo siguen formándose en la mente. Si las piedras de la ciudad santa empiezan a moverse, ¿qué es lo que Dios está recordándonos que debemos edificar sobre algo que no tiembla? Los días siguientes trajeron otro tipo de descubrimiento, uno que no venía del cielo ni de los movimientos del suelo, sino de debajo de él. Un equipo arqueológico que trabajaba en las cercanías de la ciudad vieja comenzó a encontrar, a medida que retiraba capas de tierra y piedra, fragmentos de vasijas ceremoniales, sellos pequeños, recipientes para incienso, una marca que varios especialistas describieron como un símbolo sacerdotal. Las piezas no eran grandes ni espectaculares a primera vista. Podrían haber pasado por objetos ordinarios para alguien sin entrenamiento.
pero quienes sabían lo que estaban mirando reconocieron de inmediato su significado. Jerusalén es una ciudad arqueológica sin equivalente en el mundo. Sus capas de historia se superponen en un orden que abarca desde el período del Templo hasta los tiempos modernos, pasando por ocupaciones romanas, bizantinas, islámicas y otomanas. Vasijas ceremoniales y recipientes de incienso pueden aparecer en cualquier punto de esa estratigrafía, conectados con prácticas religiosas que se desarrollaron cerca del templo durante siglos. Los expertos tienen buenas razones académicas para no lanzarse a interpretaciones precipitadas. Sin embargo, para quienes conocen la historia de la tribu de Leví y el linaje sacerdotal de Aarón, el descubrimiento resonaba más allá de la arqueología. En Números 6, 24, 26 está registrada la bendición que Dios le dio a Aarón para que la transmitiera a su pueblo. El Señor te bendiga y te guarde. No es un texto amenazante, es un texto de cercanía. Estos objetos enterrados no dicen que algo terrible está por venir. Dicen que Jerusalén todavía llama a la gente a volver, no al ritual vacío, no a los recipientes de piedra ni a los sellos de cera, sino al corazón que adora con sinceridad. Mientras las excavaciones cerca de la ciudad antigua sacaban a la luz esos fragmentos del pasado, el cielo sobre Jerusalén ofreció su propio tipo de imagen. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, una nube tomó una forma que nadie esperaba. Los que la vieron la describieron de maneras distintas, pero en todas las descripciones había un elemento común: la silueta de una figura inclinada sobre la ciudad, como alguien que mira hacia abajo con atención, con cuidado, quizás con algo que se podría llamar vigilancia. La gente sacó teléfonos. Hubo quienes simplemente miraron hacia arriba durante varios minutos sin decir nada. La imagen no duró mucho. Las nubes nunca duran. Pero el impacto de ese instante se quedó y comenzó a circular en videos y fotografías que llegaron mucho más lejos que Jerusalén. La ciencia ofrece la categoría de la paridolia para explicar esto. El cerebro humano está diseñado para reconocer rostros y figuras, incluso donde no existen intencionalmente. Pero los que conocen Hechos 1:11, donde los ángeles dijeron a los discípulos que Jesús volvería de la misma manera en que lo habían visto ascender, no solo ven una curiosidad meteorológica, ven un recordatorio, no una prueba, no una confirmación definitiva, sino una invitación a mantenerse despiertos, a no dejarse absorber tanto por el ruido del mundo que se olvide la promesa del regreso de Cristo. No muy lejos de la ciudad, en el desierto que se extiende más allá de sus límites, otro hallazgo comenzó a generar un tipo diferente de reflexión. Debajo de capas de arena, polvo y roca, los arqueólogos desenterraron lo que parecía ser un santuario antiguo. Al principio, lucía como una ruina más entre las muchas que jalonan ese paisaje. Pero a medida que se retiraba la tierra, los objetos que aparecían debajo contaban una historia diferente. Un altar para incienso, pequeñas estatuillas, una plataforma de ofrendas, un cáliz ritual, un sello vinculado con Edom. No eran artículos domésticos ni herramientas de trabajo, eran objetos de adoración. Alguien había quemado incienso en ese lugar. Alguien había colocado ofrendas sobre esa plataforma. Alguien se había arrodillado ante algo que no era el Dios de Israel, y lo había hecho con la misma seriedad y el mismo fervor con que el creyente se inclina ante el altar del Señor. Los historiadores tienen una explicación geográfica sólida. Esta región bordeaba rutas comerciales antiguas donde se cruzaban pueblos, soldados e influencias culturales de todas partes del mundo conocido de entonces. El clima seco del desierto preservó los artefactos durante milenios con una fidelidad asombrosa. Pero Éxodo 23 es categórico: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo que los objetos enterrados en ese desierto recuerdan no es un peligro que viene de afuera con el ruido de los ejércitos. Es el peligro silencioso que avanza desde adentro. La deriva lenta del corazón hacia aquello que brilla más, que promete más, que exige menos. Los altares de la idolatría rara vez se construyen de golpe. Se levantan de a poco, una pequeña concesión tras otra, hasta que alguien se da cuenta de que lleva años arrodillándose ante algo equivocado y ya no recuerda bien cómo fue que empezó. Este descubrimiento no es una amenaza, es una señal de alerta.
El mayor peligro no siempre está fuera de los muros. Cerca del monte del templo apareció algo que en cualquier otro lugar del mundo habría pasado por una fuga menor o un problema de infraestructura sin mayor significado. Un delgado hilo de agua comenzó a correr a lo largo del terreno antiguo, moviéndose hacia el este. No había habido una tormenta importante. No había una ruptura de tubería evidente. No había una fuente que pudiera explicar de manera inmediata por qué el agua apareció allí, en esa dirección, en ese momento. Científicos e ingenieros apuntaron a las causas que conocen bien. Jerusalén está atravesada por sistemas de drenaje antiguos, canales subterráneos, tuberías de distintas épocas, capas de piedra que llevan siglos absorbiendo y filtrando agua. El nivel freático puede subir a través de puntos débiles. La presión puede empujar el agua hacia la superficie por grietas que nadie ha mapeado todavía. Todo eso es plausible y merece considerarse primero. Pero Ezequiel 47 describe una visión donde el agua fluye desde el templo hacia el este, llevando vida y restauración a cada lugar que toca. A veces la restauración comienza de la manera más inesperada, no con un río, no con una inundación, sino con un hilo de agua que apenas se nota, que se mueve en silencio sobre la piedra seca, que nadie habría buscado y que sin embargo está ahí. Isaías 43:19 lo expresa con una claridad que el tiempo no ha gastado. Voy a hacer algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo perciben? Abriré un camino en el desierto y ríos en la soledad. Dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, en la zona que los peregrinos cristianos identifican con el Gólgota, hay una grieta en la roca que lleva años atrayendo la atención silenciosa de quienes visitan ese lugar. No es un descubrimiento reciente ni una sorpresa que acaba de aparecer esta semana. Y sin embargo, su presencia no deja de provocar una pausa en quienes la ven por primera vez, y también en los que la han visto decenas de veces. La geología puede explicarla sin dificultad. La antigüedad de la roca, la presión acumulada durante siglos, los pequeños movimientos sísmicos que atraviesan la región periódicamente, los cambios de temperatura y la humedad que hacen su trabajo año tras año. La piedra vieja se fractura. No hay nada en eso que requiera una interpretación sobrenatural. Pero Mateo 27:51 dice que cuando Jesús murió, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los creyentes que se paran frente a esa grieta no están buscando una prueba científica. Lo que encuentran en esa superficie rota es otra cosa. Un recordatorio de que en ese lugar, hace 2000 años, algo ocurrió que partió más que la roca, que abrió un camino que antes estaba cerrado, que convirtió la muerte en una puerta. Quizás ese es el mensaje que Jerusalén todavía susurra a quienes se acercan con el corazón abierto. Mira de nuevo la cruz, porque todo lo que necesitas entender empieza ahí. El cielo sobre la ciudad no solo formó nubes extrañas, ni albergó luces inexplicables. Una tarde, mientras el sol bajaba hacia el horizonte, el naranja suave que normalmente tiñe los tejados y las murallas de Jerusalén fue oscureciéndose gradualmente hasta convertirse en un rojo profundo, casi violento, que se extendió sobre toda la ciudad como si alguien hubiera cambiado el filtro del mundo. Duró más de lo esperado. Personas que estaban en la calle se detuvieron a mirarlo. Algunos lo grabaron. Otros simplemente se quedaron quietos, mirando, sin saber muy bien qué hacer con lo que veían. La meteorología tiene explicaciones claras para los cielos rojos. Partículas de polvo, humo, humedad, contaminación. La manera en que la luz del sol se dispersa cuando su ángulo es bajo. Todo eso puede producir un rojo más profundo de lo habitual, sin que haya nada sobrenatural detrás. Pero en Jerusalén, los colores del cielo no son solo colores para quienes los miran a través del lente de las Escrituras. Lucas 21 habla de señales en los cielos y de una época en que la gente necesitará estar espiritualmente despierta. No dice que cada puesta de sol intensa sea profecía. Dice que hay momentos en que el entorno visible se convierte en una invitación a examinar el interior. No pánico, no catastrofismo, discernimiento. Cuando el cielo de Jerusalén cambia de color, la pregunta más honesta no es qué lo causó. La pregunta es, ¿estamos realmente despiertos? No todo lo que ocurrió en aquellos días fue visible desde las alturas.
Algunos de los fenómenos más inquietantes pasaron debajo de las calles estrechas de la ciudad vieja. En varios puntos, transformadores y cajas eléctricas comenzaron a chispear casi simultáneamente. Los testigos describieron breves destellos de luz azul y naranja, seguidos de columnas de humo que subían desde puntos bajo el pavimento. En algunos lugares, pequeñas llamas aparecieron antes de que los equipos de emergencia llegaran a controlar la situación. Los ingenieros y técnicos tienen las herramientas para explicar esto. La ciudad antigua tiene estructuras con siglos de antigüedad dentro de las cuales viven sistemas eléctricos modernos, y el alambre viejo, los circuitos sobrecargados, la humedad y el calor pueden generar chispas y pequeños incendios. Pero 1 Corintios 3:13 recuerda que la obra de cada persona será revelada y probada. A veces no es el gran drama exterior lo que revela lo que hay dentro, sino una presión inesperada, un momento de crisis menor, que hace visible lo que estaba frágil desde hace tiempo. Tomados uno por uno, cada uno de estos eventos puede ubicarse dentro de una categoría conocida. El movimiento leve del suelo es geología. Los objetos arqueológicos son historia. La grieta en la roca es erosión. Las chispas bajo las calles son infraestructura. El cielo rojo es meteorología. El hilo de agua es hidráulica subterránea. Nada de eso es mentira. Nada de eso es incorrecto. La pregunta cambia cuando se miran todos juntos, en el mismo lugar, en el mismo período de tiempo, en una ciudad que lleva milenios siendo el centro espiritual de la humanidad. En ese punto, el análisis individual deja de ser suficiente y surge una pregunta diferente. ¿Dónde está poniendo la gente su confianza? El suelo que se mueve leve pero perceptiblemente recuerda que lo que se asume estable tiene sus límites. Casas, calles, edificios, sistemas eléctricos, incluso la piedra antigua, tienen un umbral más allá del cual ceden. Mateo 7:24 dice que el sabio construye su casa sobre la roca, no sobre la roca literal, sino sobre las palabras de Cristo. Si todo lo que rodea a una persona empieza a moverse, la pregunta que importa es esta: ¿sigue el corazón humano en pie sobre algo que no tiembla? Los objetos de adoración enterrados y los altares bajo la arena recuerdan otro tipo de peligro. No el que llega desde afuera con el sonido de las batallas, sino el que crece lentamente desde adentro. El que se instala en la vida religiosa cuando el exterior se mantiene impecable, pero el corazón se aleja. Las vasijas pueden permanecer. Los sellos pueden permanecer. Los símbolos pueden permanecer. Y sin embargo, el corazón puede estar lejos. Proverbios 4:23. No deja margen de duda. Sobre todo lo que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El delgado hilo de agua que apareció cerca del monte del templo apunta hacia algo completamente distinto: la restauración. El agua no siempre llega como una tormenta. No siempre arrasa con lo que encuentra en su camino. A veces comienza en silencio, casi sin ser notada, moviéndose despacio sobre la roca seca, buscando su camino hacia adelante. Zacarías 4:10 pregunta: ¿quién menosprecia el día de las cosas pequeñas? Los comienzos pequeños pueden tener un significado enorme cuando Dios está trabajando en ellos. El cielo rojo, la formación de nube y las chispas bajo la ciudad detuvieron a muchas personas en seco. Pero la respuesta correcta no es precipitarse hacia conclusiones extremas. Miqueas 6:8 resume lo que el Señor pide: actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Esas señales no son invitaciones al pánico, son invitaciones al discernimiento, a la oración, a una vida recta, a un regreso sincero al Señor. Tras todos estos momentos poco comunes en y alrededor de Jerusalén, la lección más importante no es que la gente deba correr a sacar conclusiones dramáticas, es que hay que aprender a responder con sabiduría. La primera lección es la humildad. Los seres humanos suelen vivir como si todo estuviera bajo control. Las calles parecen sólidas, los edificios parecen permanentes, los sistemas parecen confiables. Pero cuando incluso los lugares familiares empiezan a sentirse inciertos, se recuerda que la vida es frágil. Santiago 4:14 dice que el ser humano es como una niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Eso no está escrito para asustar a nadie. Está escrito para que se viva con humildad, con gratitud y con seriedad delante de Dios.
La segunda lección es la honestidad espiritual. Los objetos de culto enterrados y los símbolos ocultos bajo la arena recuerdan que la apariencia religiosa puede mantenerse mientras el corazón se aleja lentamente. Una persona puede parecer devota, hablar con lenguaje religioso y participar en rituales, y aún así estar profundamente distraída por dentro. En 1 Samuel 16:7, el Señor dice que los seres humanos miran la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios no se impresiona con la actuación. Lo que busca es la sinceridad, la obediencia, el corazón que le pertenece por completo. La tercera lección es la paciencia. No toda señal necesita ser interpretada de inmediato. No todo fenómeno extraño en el cielo o movimiento en la tierra tiene que convertirse en una afirmación dramática. Proverbios 18:13 dice que responder antes de escuchar es necedad y vergüenza. Eso importa especialmente en una época donde los videos se propagan en segundos y la gente reacciona antes de pensar. La respuesta fiel no es el pánico, sino la observación cuidadosa, la oración y el discernimiento. La cuarta lección es la esperanza. La quinta lección es la preparación. Tito 2:12 enseña a vivir de manera sensata, justa y piadosa en este tiempo presente. Eso es lo que las Escrituras señalan como respuesta. No el miedo ni la especulación, sino una vida fiel. Si estos eventos nos enseñan algo, es esto: mirar con atención, pensar con sabiduría, orar con sinceridad y vivir de una manera que honre a Dios antes de que el mundo cambie de nuevo. Cuando los eventos inusuales llevan la mirada hacia Jerusalén, la respuesta más sabia no es el miedo, sino la fe, la oración y la esperanza firme. La Biblia está llena de historias en que el pueblo de Dios enfrentó la incertidumbre, el peligro y la confusión, y descubrió que Dios seguía presente. Nehemías lo ilustra con una claridad que atraviesa los siglos. Cuando supo que los muros de Jerusalén estaban rotos y sus puertas habían sido quemadas, no se paralizó. Lloró, sí. Ayunó. Oró durante días, pero luego se levantó y comenzó a reconstruir. Nehemías 2:20 registra su respuesta. El Dios del cielo nos prosperará. Lo notable de Nehemías no es su valentía sola, es la combinación de tristeza honesta, oración persistente y acción valiente. Cuando un lugar sagrado parece sacudido, Dios puede estar llamando a su pueblo no solo a observar, sino a reconstruir. Y esa reconstrucción comienza con la oración, pero continúa con el coraje, la unidad y la acción fiel. Elías, en el desierto, presenta una imagen diferente, pero igualmente necesaria. Después de una temporada agotadora de enfrentamiento y exposición, el profeta cayó al suelo bajo un árbol y pidió morir. No era un hombre sin fe, era un hombre al límite, y lo que Dios hizo no fue reprenderlo ni abandonarlo. Hizo que un ángel lo tocara 2 veces, le preparó comida y agua, y le dijo con una ternura que no suena a reprimenda: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Primera Reyes 19:7. Hay momentos en que lo más espiritual que una persona puede hacer es descansar, recibir el cuidado de Dios y levantarse de nuevo. La fe no exige que la gente nunca se canse. La historia de Ruth ofrece otra imagen de esperanza, más silenciosa, pero no menos poderosa. Ella perdió casi todo lo que conocía: su mundo familiar, sus planes, la estructura sobre la que había construido su vida. Y en medio de eso eligió la lealtad, la bondad y la confianza. Sus palabras a Noemí son de las más conocidas de toda la Biblia. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú te quedes, yo me quedaré. Ruth 1:16. Ruth enseña que la esperanza suele comenzar de manera callada. No siempre llega a través de señales dramáticas en el cielo. A veces comienza cuando una persona elige el amor, la fidelidad y el valor en medio de una temporada incierta. La vida de José habla directamente a quienes enfrentan confusión sin poder ver el final de la historia. Fue traicionado, separado de su familia, acusado falsamente, olvidado durante años, y en todo ese tiempo, la promesa que Dios le había dado parecía cada vez más lejana. Pero Dios lo estaba preparando para un propósito más grande de lo que José podía ver desde dentro del pozo o desde detrás de los barrotes de la cárcel. Génesis 41:39 registra las palabras del faraón: «Ya que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan sabio e inteligente como tú».
Las temporadas ocultas no son temporadas perdidas. Lo que se siente como retraso puede ser exactamente la preparación para la bendición que viene. Daniel vivió en un imperio extranjero rodeado de presión constante y cambios rápidos. Cada día era una prueba de si iba a ceder o mantenerse firme, y su respuesta fue sencilla y consistente. Daniel 6:10 dice que oraba 3 veces al día tal como lo había hecho antes. Esa última frase lo dice todo. No esperó a que llegara la crisis para construir una vida de oración. Su fortaleza en medio del peligro venía de una devoción que ya existía antes de que el peligro llegara. En tiempos de incertidumbre, las personas necesitan hábitos espirituales diarios: oración, lectura de las Escrituras, sabiduría, obediencia. No como respuesta al caos, sino como fundamento que ya estaba allí cuando el caos llegó. Jesús mismo habló directamente a sus discípulos sobre la paz en medio de la tormenta. En Marcos 4:39, se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Y el viento cesó y hubo una gran calma. Los discípulos tenían miedo porque las olas parecían más grandes que su fe. Pero Cristo estaba en la barca con ellos. Esa historia no promete que no habrá tormentas, promete que Jesús está presente en ellas. La paz no viene de controlar cada situación, viene de saber que Él está ahí, aunque el ruido del viento y del agua hagan difícil escucharlo. La multiplicación de los panes también habla a los momentos de escasez. Los discípulos veían una multitud hambrienta y muy poca comida, y su conclusión era que no había suficiente. Pero Jesús tomó lo poco que había, dio gracias y lo multiplicó. Juan 6:12 recuerda su instrucción después: recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Para quienes sienten que tienen poca fuerza, poca esperanza o poca capacidad, hay una promesa en ese relato. En las manos de Dios, lo pequeño puede ser suficiente. La iglesia primitiva enfrentó su propio tipo de incertidumbre. No tenía poder político ni social. Era pequeña, perseguida y frecuentemente incomprendida, pero tenía algo que ninguna institución podía darle ni quitarle. Hechos 2:42 describe su vida interna. Se dedicaban de manera constante a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 4 prácticas sencillas, 4 anclas en medio del movimiento constante del mundo. La fe se fortalece cuando las personas oran juntas, se animan mutuamente y permanecen unidas en el amor. Pablo resumió en pocas palabras lo que se necesita para responder a los tiempos difíciles. Alegres en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. 3 actitudes para 3 dimensiones del desafío. La esperanza evita que el corazón se hunda. La paciencia evita que la mente reaccione antes de tiempo. La oración mantiene el alma cerca de Dios. Esther vivió en un tiempo peligroso y no actuó con precipitación. Oró, se preparó, avanzó con sabiduría. Mardoqueo le dijo algo que ha resonado en cada generación desde entonces. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Los tiempos difíciles pueden revelar propósito. En lugar de solo preguntar por qué están ocurriendo las cosas, hay una pregunta más útil: ¿cómo puedo servir fielmente en medio de esto? Y Jesús habló directamente a los corazones inquietos antes de la noche más difícil de sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Esas palabras no fueron pronunciadas en un momento fácil. Fueron pronunciadas en la víspera de la traición, el arresto, la crucifixión. Y aún así, Jesús llamó a sus seguidores a confiar. La fe no ignora la realidad. La fe se sostiene en Cristo mientras mira la realidad de frente. Hay algo que los relatos bíblicos de Nehemías y Elías y Ruth tienen en común que pocas veces se nombra de manera directa. En todos ellos, el punto de quiebre llegó cuando la persona dejó de intentar manejar sola la situación y se permitió ser sostenida. Nehemías cayó de rodillas antes de levantar ningún muro. Elías comió el pan que el ángel preparó antes de seguir caminando. Ruth se apoyó en la lealtad hacia Noemí en un momento en que ninguna lógica económica o social justificaba esa decisión. Y en todos los casos, ese momento de rendición fue exactamente el que permitió lo que siguió. Eso importa cuando se mira lo que está ocurriendo en Jerusalén y en el mundo.
porque la tentación más común cuando los eventos se acumulan no es el pánico, es el control. Es la necesidad de entenderlo todo, de clasificarlo todo, de tener una teoría que lo explique completamente y que devuelva la sensación de que todo está bajo algún tipo de manejo. Y cuando eso no funciona, cuando los eventos no se dejan clasificar limpiamente, viene la frustración o el cinismo como segunda opción. Pero ninguno de los personajes bíblicos que navegaron tiempos de incertidumbre lo hicieron a través del control ni del cinismo. Lo hicieron a través de algo más difícil, la confianza activa. Una confianza que seguía moviéndose aunque no tuviera el mapa completo. En el contexto de los eventos de Jerusalén, eso se traduce en una postura concreta. No hay que entenderlo todo para responder bien. La respuesta correcta a la incertidumbre no es la parálisis intelectual ni la conclusión prematura. Es la disposición a seguir actuando con fidelidad mientras las respuestas se van revelando. Y eso, paradójicamente, requiere menos información que la gente cree necesitar. Nehemías también enseña algo sobre la dimensión colectiva de la respuesta. No reconstruyó los muros solo. La reconstrucción fue posible porque cada familia se puso a trabajar en la sección que le correspondía. Nehemías 3 registra la lista de quienes construyeron, grupo por grupo, familia por familia, puerta por puerta. Hay algo profundamente humano en ese inventario de trabajo compartido. No fue un acto heroico de un líder excepcional. Fue el resultado de que personas ordinarias decidieran hacer su parte. Eso también apunta a algo que los tiempos de incertidumbre suelen revelar. La Iglesia, la comunidad de creyentes, no es solo un lugar al que se va en momentos de crisis. Es el mecanismo a través del cual Dios suele responder a la crisis. Los muros no se reconstruyen solos. El desánimo no desaparece en soledad. La claridad no llega únicamente a través de la introspección individual. Viene de la conversación honesta, de la oración compartida, de las personas que se miran y dicen: yo hago mi parte, tú haces la tuya, y juntos terminamos lo que empezamos. El relato de Elías en el desierto merece más atención de la que suele recibir. El profeta que cayó bajo el árbol no era un creyente débil. Era el hombre que había convocado fuego del cielo en el monte Carmelo. Había enfrentado a los profetas de Baal solo y sin titubear, y sin embargo, unas pocas semanas después, estaba exhausto hasta el punto de desear morir. Eso no es inconsistencia de carácter, es la naturaleza del ser humano, incluso del ser humano que ha visto milagros. Lo que Dios hizo en ese momento es lo que sorprende más. No le dio una visión, no le habló de profecía, no le explicó el plan. Le dio pan y agua, le dijo que durmiera. Y cuando el ángel volvió, no lo hizo con instrucciones, sino con comida otra vez, y con una observación. El camino es demasiado largo para ti. Como si la primera necesidad no fuera la información, sino la restauración. Como si el cuerpo cansado tuviera que ser atendido antes de que el alma pudiera escuchar. Hay una lección clínica en eso que los creyentes tienden a ignorar. El agotamiento espiritual y el agotamiento físico se alimentan mutuamente. Una persona que no duerme, que no come bien, que no descansa, no está en condiciones de discernir con claridad, por mucho que ore. Dios lo sabía. Por eso comenzó con el pan y el agua antes de que comenzara el viaje. Para los que están mirando los eventos de Jerusalén con la intensidad de quien siente el peso de todo esto, hay un recordatorio aquí. Cuidarse no es evasión espiritual. A veces es el primer acto de obediencia. La historia de Ruth también merece más atención en este contexto porque habla de algo que los tiempos de presión tienden a complicar. La fidelidad dentro de las relaciones. Ruth perdió su marido. Noemí perdió los suyos. Ambas tenían razones legítimas para separarse, para volver cada una a lo que era familiar, para reconstruir la vida de manera independiente. Y en ese momento, Ruth eligió la lealtad que ninguna lógica exterior podía justificar completamente. Esa clase de lealtad, la que se mantiene cuando no hay ninguna ventaja personal en hacerlo, es exactamente el tipo de cosa que los tiempos difíciles ponen a prueba. Las crisis revelan qué relaciones eran convenientes y cuáles eran reales. Ruth se quedó. Y precisamente a través de esa elección, sin saber que lo estaba haciendo, entró en una historia más grande de la que podría haber imaginado. Para quienes están mirando Jerusalén y preguntándose qué significa todo esto para sus propias relaciones, sus propias comunidades, sus propias familias, la historia de Ruth ofrece una respuesta sorprendentemente práctica.
La fidelidad en las relaciones cercanas puede ser la acción espiritual más importante en tiempos de incertidumbre. No la interpretación profética, no el análisis teológico, sino la decisión de quedarse con las personas que necesitan que alguien se quede. La historia de José también requiere una lectura más lenta de lo habitual para revelar todo lo que tiene para decir. La parte más difícil de la vida de José no fue el pozo ni la cárcel. Fue el tiempo entre las promesas y su cumplimiento. Fue el periodo en que el sueño parecía más lejano cada día que pasaba, en que las circunstancias apuntaban en exactamente la dirección contraria a lo que Dios había prometido. Eso describe con precisión algo que muchos creyentes conocen bien: la distancia entre la promesa recibida y la realidad vivida. Y en esa distancia, la tentación no es tanto dudar de Dios como intentar apresurar el proceso, tomar las riendas, hacer que las cosas se muevan antes de que sea el momento correcto. José no hizo eso. Y Génesis no explica exactamente cómo sobrevivió emocionalmente a esos años. Pero la narrativa muestra que en cada etapa, ya fuera en la casa de Potifar, en la cárcel o ante el faraón, se le describe haciendo bien lo que tenía delante, independientemente de cuán lejos estuviera de la promesa original. Esa es una de las claves menos glamorosas, pero más sólidas de la fe: hacer lo que hay que hacer hoy, con fidelidad, sin saber si ese día es el último antes del cambio o el primero de muchos más iguales. Cuando los eventos de Jerusalén hacen que la gente empiece a preguntar cuándo, la historia de José recuerda que el cuándo no es siempre la pregunta más útil. La pregunta más útil suele ser: ¿qué debo hacer hoy, en este lugar, con este tiempo, con esta gente? Daniel, por su parte, enseña algo sobre la vida bajo una presión que no desaparece. Su historia no es de liberación rápida, es de décadas de fidelidad en un contexto que nunca se volvió completamente favorable para la fe que él tenía. Babilonia no se convirtió. Persia tampoco. Los decretos hostiles siguieron llegando. Y Daniel siguió orando 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Hay algo que esa regularidad dice acerca de cómo se construye la resistencia espiritual. No a través de grandes momentos de valentía, aunque esos también llegaron, sino a través de la práctica consistente de actos pequeños de devoción. La oración 3 veces al día no es heroica en sí misma. Es ordinaria, repetitiva, disciplinada. Es exactamente el tipo de cosa que parece poco importante hasta que llega la crisis, y entonces resulta ser la base sobre la que todo lo demás se sostiene. Para quienes siguen los eventos de Jerusalén y se preguntan cómo prepararse espiritualmente para lo que viene, Daniel ofrece la respuesta más concreta de todas, no a través de un curso intensivo ni de un retiro de emergencia, sino a través de la práctica diaria, continua, sin excepción, de los hábitos que mantienen el alma cerca de Dios. La preparación espiritual no se logra en vísperas de la crisis. Se logra en los años antes de que la crisis llegue. La historia de la tempestad calmada también contiene algo que suele pasarse por alto en las lecturas rápidas. Los discípulos no le pidieron ayuda a Jesús de inmediato. Primero intentaron manejar la situación solos. Eran pescadores, conocían el mar, tenían experiencia con las tormentas. Solo cuando la situación superó completamente sus habilidades y capacidades, fueron a despertar a Jesús. Y él estaba dormido, en la parte trasera de la barca, en medio de una tormenta que hacía que los discípulos experimentados tuvieran miedo de morir. La imagen de Jesús durmiendo en la tormenta es una de las más potentes de los evangelios, no porque sugiera indiferencia, sino porque comunica una confianza absoluta. El que controla el viento y las olas no necesita mantenerse alerta ante ellos. No tiene que vigilarlos para asegurarse de que no se salgan de control. Duerme porque sabe que el mar está exactamente donde él lo puso. Y cuando se le despierta, no reprende la tormenta con pánico ni con esfuerzo. Lo hace con una sola frase, y el mar obedece. Eso tiene una implicación directa para quienes miran los eventos de Jerusalén con ansiedad. La pregunta no es si Jesús está al tanto de lo que está ocurriendo. La pregunta es si confías en que está en la misma barca que tú, aunque por momentos parezca dormido. La paz que Cristo prometió no es la ausencia de tormenta. Es la presencia de Él en la tormenta.
La multiplicación de los panes también requiere una mirada más lenta. Lo que los discípulos le presentaron a Jesús no era suficiente para nada. Era lo que habían podido reunir después de buscar entre miles de personas. 5 panes y 2 peces. En el contexto del problema que tenían delante, esa cantidad era tan insuficiente que casi no merecía mencionarse. Y sin embargo, fue exactamente eso lo que Jesús tomó. No lo que habría sido suficiente. No lo que hubiera hecho el milagro más fácil de creer, sino lo que había. Hay algo profundamente liberador en eso para quienes sienten que no tienen suficiente para responder a lo que el momento pide. La pregunta no es si lo que tienes es suficiente para el problema. La pregunta es si estás dispuesto a ponerlo en manos de quien sí tiene suficiente. La multiplicación no ocurrió antes de que los discípulos entregaran lo que tenían. Ocurrió después. La historia de la iglesia primitiva en Hechos 2 también merece detenerse en ella más de lo habitual. Esa comunidad no nació en un momento de estabilidad. Nació 50 días después de la crucifixión, en el contexto de una ciudad donde las autoridades que habían mandado ejecutar a su líder seguían en el poder. Y lo que hicieron esas personas en ese contexto no fue prioritariamente político ni estratégico. Se dedicaron a la enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 4 cosas. 4 prácticas que no suenan como respuesta a una crisis geopolítica. Y sin embargo, fue exactamente esa comunidad la que transformó el mundo mediterráneo en 3 siglos. No a través de la estrategia, sino a través de la fidelidad. No a través de la influencia política, sino a través de la vida compartida. Esa imagen contrasta con la tendencia de muchos creyentes a buscar una respuesta estratégica a cada señal de inestabilidad. La iglesia primitiva respondió a la inestabilidad con las mismas prácticas que habrían tenido aunque todo estuviera bien. Se reunieron, comieron juntos, oraron, aprendieron, sirvieron. Esther enseña algo específico sobre el momento en que la acción se vuelve necesaria. No es solo un ejemplo de valentía. Es un ejemplo de valentía que llegó en el momento preciso, ni antes ni después. Mardoqueo no le pidió que actuara inmediatamente cuando supo del decreto. Le pidió que se preparara, que ayunara, que considerara la situación. Y cuando Esther entró ante el rey, lo hizo después de 3 días de preparación, no en un arrebato de emoción. Ese detalle importa en el contexto de Jerusalén y de los eventos que la rodean. La respuesta precipitada a las señales rara vez produce el resultado correcto. Lo que produce el resultado correcto es la preparación silenciosa seguida de la acción precisa en el momento adecuado. Esther no salvó a su pueblo siendo la primera en reaccionar. Lo salvó siendo la que reaccionó bien cuando llegó el momento en que su reacción podía marcar una diferencia real. Hay algo más que vale la pena considerar cuando se piensa en la acumulación de señales en Jerusalén. La respuesta comunitaria versus la respuesta individual. En cada uno de los relatos bíblicos mencionados, la historia no termina con un individuo que entendió correctamente y actuó en consecuencia. Termina con una comunidad que se orientó en una dirección que marcó una diferencia duradera. Los muros de Nehemías no fueron reconstruidos por un hombre. El impacto de la iglesia primitiva no fue el resultado de un teólogo brillante. La salvación del pueblo de Esther no dependió de una sola decisión, sino de una cadena de decisiones que incluyó a mucha gente. Eso significa que la respuesta correcta a lo que está ocurriendo en Jerusalén no es solo personal. Es también la pregunta de qué está haciendo la comunidad a la que perteneces. Hay una segunda capa de reflexión que todo esto invita a considerar y que tiene que ver con la naturaleza misma del tiempo en que vivimos. No hace falta ser teólogo para notar que el ritmo al que las cosas cambian en el mundo se ha acelerado. Lo que antes tomaba décadas en transformarse, ahora toma meses. Las instituciones que durante siglos parecieron inamovibles muestran signos de fragilidad que nadie habría anticipado hace una generación. La tecnología conecta a personas a velocidades que la mente humana todavía está procesando. Y con esa conexión viene una exposición constante a información, opinión y ruido que no siempre es posible filtrar con claridad. En ese contexto, la pregunta de dónde anclar la vida no es trivial. No es una pregunta filosófica abstracta. Es una pregunta práctica que afecta cómo se toman las decisiones, cómo se procesan las pérdidas, cómo se encuentra el norte cuando todo parece moverse al mismo tiempo.
Jerusalén, con toda su complejidad política y su profundidad espiritual, actúa en ese contexto como un espejo amplificado. Lo que la ciudad muestra no es solo lo que ocurre en sus calles o debajo de sus piedras. Muestra lo que la humanidad entera está enfrentando. La tensión entre lo que fue y lo que viene. Entre la memoria y el futuro. Entre la esperanza y el miedo. Y en esa tensión, la pregunta que importa no es qué ciudad verá el cambio primero. La pregunta es qué tipo de personas serán quienes lo vean. Las Escrituras tienen mucho que decir sobre eso. En Proverbios 29:18 está escrito que donde no hay visión, el pueblo perece. No visión en el sentido de estrategia empresarial ni de plan de 5 años. Visión en el sentido de dirección espiritual, de saber hacia dónde se mira cuando el mundo se vuelve confuso. La persona que tiene esa visión, que sabe qué es lo que no cambia aunque todo lo demás cambie, puede navegar los tiempos difíciles con una estabilidad que las circunstancias externas no pueden quitarle. ¿Y qué es lo que no cambia? Eso es lo que los relatos bíblicos responden una y otra vez, desde ángulos diferentes, pero con la misma conclusión. Dios, su carácter, su fidelidad, sus promesas. El hecho de que la historia tiene un arco que Él sostiene, aunque desde adentro no siempre se vea hacia dónde se dirige. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa afirmación no es un eslogan religioso, es una declaración de orientación. En un mundo donde casi todo está en movimiento, hay un punto fijo, y ese punto fijo es una persona, no una idea. Es Jesucristo, que vivió en un cuerpo, murió en una cruz, resucitó de entre los muertos y prometió volver. Esa promesa es el telón de fondo de todo lo que ocurre en Jerusalén. No como amenaza ni como curiosidad académica, sino como horizonte. El horizonte hacia el que apunta la historia de esa ciudad. El horizonte que los creyentes miran cuando levantan la cabeza y ven nubes que forman figuras. Cuando sienten el suelo vibrar bajo sus pies. Cuando encuentran agua donde no debería haber ninguna. No porque cada evento sea necesariamente profético, sino porque la ciudad entera es una metáfora que vive en el tiempo. Y lo que la metáfora señala es más real que cualquiera de los eventos concretos que la rodean. En ese sentido, la respuesta a todo lo que está ocurriendo en Jerusalén no es una respuesta sobre geopolítica ni sobre arqueología. Es una respuesta sobre orientación. Sobre hacia dónde mira el corazón cuando el mundo cambia. Sobre qué ancla la vida cuando las circunstancias dejan de ser predecibles. Y esa respuesta, la que los creyentes han repetido a través de los siglos en idiomas que abarcan toda la humanidad, es siempre la misma: Cristo. No como escape de la realidad, sino como raíz dentro de ella. No como respuesta a todas las preguntas, sino como presencia en medio de todas las preguntas que todavía no tienen respuesta. Queda por mencionar algo que con frecuencia se silencia en estas conversaciones, porque incomoda a quienes prefieren las explicaciones simples en cualquier dirección. La posibilidad de que algunas preguntas estén diseñadas para permanecer abiertas por un tiempo. Las Escrituras no responden todo, no dicen exactamente cuándo ocurrirán los eventos que describen. No dan un calendario de señales que permita a alguien saber con precisión en qué punto de la historia se encuentra. Esa incertidumbre no es un defecto del texto, es parte del diseño, porque si se supiera exactamente cuándo y cómo, la respuesta sería diferente. Sería cálculo, no fe. Sería gestión de riesgos, no confianza. Y lo que Dios busca, según todas las Escrituras que hablan del tema, no es la obediencia calculada, sino la confianza genuina, la que se sostiene incluso cuando no se ve el final del camino. Eso es lo que hace que seguir a Jesús en tiempos de señales acumuladas sea diferente de simplemente tener la interpretación correcta. Dos personas pueden tener exactamente la misma comprensión teológica de los eventos de Jerusalén y responder de maneras completamente distintas. Una puede llenarse de ansiedad, obsesionarse con los detalles, perder el sueño, dejar de vivir con presencia en el momento actual. La otra puede ver los mismos eventos, tomar en serio lo que sugieren y aún así mantenerse arraigada en la paz de quien sabe en quién ha creído. La diferencia no está en la teología, está en la relación. Está en si Cristo es el punto de referencia real de la vida, no solo el tema de la conversación. Todo esto lleva de vuelta a la pregunta con la que muchos comenzaron cuando vieron por primera vez las imágenes de Jerusalén, las grietas en la roca, las fisuras en el Monte de los Olivos, la niebla sobre el muro, la luz sobre el templo, las abejas que cubrían las calles, las aves que giraban sin irse.
La pregunta no es qué significa cada cosa. La pregunta es qué va a hacer con todo esto la persona que lo está mirando. Porque esa pregunta, a diferencia de las otras, tiene una respuesta que depende de cada individuo. Y esa respuesta, tomada en serio, puede cambiar más que cualquier evento en el horizonte de Jerusalén. Volviendo a los eventos específicos, hay un aspecto de la grieta en Gólgota que pocas personas se detienen a considerar con profundidad. No es solo que una grieta aparezca en una roca antigua, es el tipo de lugar donde está. Los sitios de crucifixión en el mundo romano no eran espacios sagrados según la religión judía. Eran espacios de vergüenza pública, de ejecución, de infamia. Que ese lugar preciso se convirtiera en el punto de referencia espiritual más visitado del planeta no es el resultado de una campaña de relaciones públicas ni de una decisión estratégica. Es el resultado de algo que ocurrió allí que cambió completamente el significado de ese espacio. Y eso tiene consecuencias para cómo se interpreta cualquier fenómeno en ese lugar. Cuando la roca se agrieta en Gólgota, el creyente no está viendo evidencia de una fractura geológica, está viendo un recordatorio de que el significado de un lugar no está solo en su geología, sino en su historia. Y la historia de Gólgota es la historia de una muerte que se convirtió en vida, de una derrota que se convirtió en victoria, de un final que resultó ser un comienzo. La grieta en la roca no prueba eso, pero lo recuerda. Y el recuerdo, en el contexto correcto, tiene el mismo peso que la prueba para quienes han decidido creer. Lo mismo ocurre con el agua que apareció cerca del monte del templo. El hilo de agua que nadie esperaba encontrar allí no es solo una anomalía hidráulica, es una imagen. Y las imágenes importan porque el ser humano piensa en imágenes antes de pensar en proposiciones. Antes de que alguien procese la idea de que Dios puede restaurar lo que parece árido, ve el agua moviéndose sobre la piedra seca. Y esa imagen hace algo que la proposición sola no puede hacer. Aterriza la verdad en la experiencia sensorial, en el cuerpo, en la memoria visual. Ezequiel 47 describe ese río que fluye desde el templo con un nivel de detalle que solo tiene sentido si el profeta vio algo real en su visión. El río comienza pequeño, tan pequeño que apenas se puede medir. Luego se va haciendo más profundo, hasta que se convierte en algo que no se puede cruzar a pie. En las orillas del río crecen árboles de toda clase, árboles cuyas hojas no se marchitan y cuyos frutos nunca se agotan. Y donde el río llega, incluso el mar muerto se llena de vida. Esa imagen de transformación radical que comienza con algo casi invisible es exactamente la forma en que Dios suele trabajar según las Escrituras. No con explosiones, sino con gérmenes. No con cataratas, sino con manantiales. Que un hilo de agua aparezca cerca del lugar más sagrado del judaísmo, en un momento en que el mundo está mirando hacia Jerusalén, puede tener explicaciones perfectamente naturales. Pero para quien conoce Ezequiel, esa imagen no puede separarse completamente de su resonancia simbólica. No es que la explicación natural sea incorrecta, es que no es la única verdad disponible sobre ese momento. El cielo rojo también merece una mirada más lenta. Los cielos rojos han acompañado momentos significativos a lo largo de la historia humana. Los pintores de la Edad Media los incluyeron en cuadros de la crucifixión. Los relatos medievales de batallas mencionan cielos que cambiaron de color antes de los grandes enfrentamientos. Eso no prueba que el color del cielo tenga un significado sobrenatural directo, pero sí muestra que los seres humanos han estado respondiendo a ese tipo de imagen durante milenios con algo que va más allá de la meteorología, que hay algo en el rojo del cielo que activa una respuesta más profunda que la que activa, por ejemplo, un cielo gris. En el libro de Mateo 16, 2, 3, Jesús habla directamente de los que saben leer el cielo para predecir el tiempo, pero no pueden discernir los tiempos en que viven. No los reprende por mirar el cielo. Los reprende por la selectividad de su mirada. Pueden leer el cielo para asuntos prácticos, pero se niegan a leer las señales de algo más importante. La incomodidad de ese texto es que no dice cuáles son exactamente esas señales que ellos ignoran. Deja eso al discernimiento del lector. Y el discernimiento, siempre, requiere tanto la lectura honesta de los eventos como la disposición a actuar sobre lo que se ve. Los enjambres de abejas que cubrieron las calles de Israel tienen también una dimensión que va más allá de lo llamativo del evento. Las abejas son criaturas sociales que operan con una organización interna extraordinariamente compleja. Una colmena no actúa de manera caótica. Cada movimiento tiene una función dentro de la estructura del conjunto.
Que miles de abejas abandonen ese orden interno y se muevan de manera aparentemente errática hacia las zonas habitadas de la ciudad sugiere una ruptura en su sistema de orientación, ya sea por razones ambientales, electromagnéticas o por factores que la ciencia todavía no mapea completamente. Lo interesante de eso, más allá del evento en sí, es lo que revela sobre la fragilidad de los sistemas de orientación. Los animales que normalmente funcionan con una precisión casi mecánica, de repente pierden ese norte. Y eso hace una pregunta por analogía que no es difícil de escuchar. ¿Qué ocurre cuando los seres humanos pierden su sistema de orientación? Cuando las instituciones que debían ofrecer guía ofrecen confusión. Cuando las narrativas que debían explicar el mundo dejan de cuadrar con la experiencia vivida. Cuando lo que era familiar deja de funcionar con la confiabilidad que tenía antes. En ese momento, la pregunta no es solo sobre las abejas. Es sobre a dónde se mira para encontrar el norte nuevamente. El hombre que apareció en la plaza, proclamando ser el Mesías, también ilumina algo importante sobre el momento en que vivimos. No por la afirmación en sí, que las escrituras advierten que vendrá de múltiples fuentes, sino por la rapidez con que el video se propagó. En cuestión de horas, personas en decenas de países estaban viendo esas imágenes sin ningún contexto adicional, sin ninguna posibilidad de verificar, sin ninguna conversación previa que les ayudara a procesar lo que estaban mirando. Y muchas de esas personas formaron una opinión y la compartieron con la misma rapidez. Eso revela algo sobre la naturaleza del engaño en la era de la información que las advertencias bíblicas sobre falsos mesías anticiparon pero no pudieron detallar con la precisión que el siglo XXI requiere. No es que el engaño sea más frecuente ahora, es que su velocidad de propagación hace que la ventana de discernimiento sea mucho más corta. Una persona del primer siglo que escuchaba una afirmación de alguien que decía ser el Mesías tenía días o semanas para observar, preguntar, verificar, hablar con otras personas de confianza. Una persona de hoy tiene segundos antes de que la presión social de la respuesta rápida le exija tomar partido. En ese contexto, 1 Juan 4:1 no es solo un principio teológico sobre los espíritus. Es un principio de higiene informativa que los creyentes necesitan aplicar con más conciencia que nunca. Probar los espíritus significa pausar antes de responder. Significa preguntar: ¿qué sé realmente de esto? ¿Qué estoy asumiendo? ¿Qué perspectivas no he escuchado? ¿Qué dice lo que ya conozco sobre este tipo de afirmación? Esas preguntas no son dudas. Son el ejercicio del discernimiento que el texto mismo prescribe. La niebla que cubrió el muro de las lamentaciones introduce otra dimensión que vale la pena explorar. La de los momentos en que lo sagrado se vuelve temporalmente inaccesible a la vista. A lo largo de la Biblia hay momentos en que la presencia de Dios está envuelta en nube, en oscuridad, en fuego. Cuando Moisés se acercó al monte Sinaí, había oscuridad densa sobre la cumbre. Cuando el arca del pacto fue llevada al templo de Salomón, una nube llenó el templo y los sacerdotes no pudieron entrar. Cuando Jesús fue transfigurado ante sus discípulos, una nube los cubrió y de ella salió la voz del Padre. Esos precedentes bíblicos no dicen que cada nube o cada niebla sea manifestación divina. Dicen que la nube y la oscuridad no son símbolos de ausencia. Son, en el lenguaje de las Escrituras, símbolos de una presencia que supera la capacidad de la visión ordinaria. Cuando lo que siempre ha estado claro a la vista se vuelve temporalmente opaco, puede ser simplemente meteorología. Pero también puede ser una invitación a confiar en algo que no depende de la visión, a saber que el muro sigue estando allí, aunque no pueda verse. A recordar que Dios no desaparece porque la visibilidad disminuya. La luz que apareció sobre el monte del templo y se mantuvo en su posición durante varios segundos antes de desvanecerse, plantea una de las preguntas más directas de toda esta serie de eventos. ¿Qué hace la gente con algo que no puede explicar completamente? Esa pregunta no tiene una respuesta única. Para algunos, la respuesta es descartarlo hasta que la ciencia provea una explicación. Para otros, es declararlo milagro antes de que la ciencia haya tenido tiempo de examinarlo. Ninguna de esas respuestas es completamente satisfactoria. La primera puede ser deshonesta si niega la experiencia antes de investigarla. La segunda puede ser imprudente si saca conclusiones antes de tener los datos. Lo que las Escrituras sugieren y lo que el relato de los magos en Mateo 2 ilustra de manera particular es un tercer camino: seguir la señal hasta sus consecuencias. Los magos no declararon de inmediato que la estrella era el cumplimiento de una profecía específica. Viajaron,
Preguntaron, investigaron, siguieron, y al final de ese proceso de seguir activamente la señal, encontraron lo que buscaban. La fe activa que sigue las señales con seriedad, que no las descarta ni las absolutiza, sino que las toma como invitación a moverse. Produce resultados diferentes que la fe pasiva que simplemente observa y comenta. Los incendios eléctricos bajo las calles también abren una ventana a algo que pocas personas consideran en este contexto: la fragilidad de los sistemas modernos en el corazón de una ciudad antigua. Jerusalén es una de las pocas ciudades del mundo donde el primer siglo y el siglo XXI coexisten en el mismo metro cuadrado, donde una tubería de agua moderna puede estar a 20 centímetros de un sistema de drenaje romano, donde los cables eléctricos de alta tensión pasan cerca de paredes que vieron la época de los cruzados. Esa coexistencia es una maravilla logística, pero también es una fuente constante de tensión entre sistemas que no fueron diseñados para coexistir. Los incendios bajo las calles son en parte el resultado de esa tensión. Lo nuevo y lo viejo compitiendo por el mismo espacio, con resultados que ninguno de los dos puede controlar completamente. Y esa imagen tiene resonancias en lo espiritual que no son difíciles de leer. Los tiempos de transición, los periodos donde lo que fue y lo que viene deben coexistir en el mismo espacio antes de que uno ceda paso al otro, son siempre periodos de tensión y de riesgo. No porque el cambio sea malo, sino porque la coexistencia de sistemas incompatibles genera fricción que no siempre puede gestionarse limpiamente. El discernimiento espiritual en ese contexto no es la capacidad de predecir exactamente cuándo y cómo ocurrirá la transición. Es la capacidad de mantenerse firme y útil durante la fricción, de no quemarse con los cables que chocan, de no confundir la tensión del momento de transición con la señal de que todo está perdido, de reconocer que los sistemas que chocan bajo las calles son parte del proceso de llegar a algo que aún no tiene forma visible, y que ese proceso, por doloroso que sea en algunos momentos, también tiene un arco que apunta hacia adelante. Y cuando se consideran todos estos eventos en su totalidad, desde el tremor leve hasta las fisuras, desde los objetos arqueológicos hasta el pergamino sellado, desde las abejas hasta las aves, desde la niebla hasta la luz, desde el fuego subterráneo hasta el agua que aparece donde no debería, la pregunta que emerge no es de tipo académico. No es ¿qué significa esto para la escatología cristiana?, ni ¿en qué punto del calendario profético nos encontramos? Esas preguntas tienen su lugar, pero no son las más urgentes. La más urgente es esta: ¿qué tipo de persona quieres ser en medio de todo esto? Porque el mundo ya ha visto suficientes personas que saben interpretar las señales, pero no viven de acuerdo con lo que interpretan. Ya ha visto suficientes personas que hablan de profecía en los comentarios de los videos, pero tratan a sus vecinos con indiferencia. Ya ha visto suficientes personas que se emocionan con las señales del fin, pero viven como si el ahora no importara. Lo que el mundo necesita, lo que Dios parece llamar a través de cada uno de estos eventos, no es un ejército de intérpretes, es un ejército de personas que viven de verdad lo que dicen creer. Eso es lo que hace que los relatos de Nehemías, Elías, Ruth, José, Daniel, Esther y los discípulos sean relevantes no como anécdotas históricas, sino como modelos vivos. Ellos no solo observaron los eventos de su tiempo, respondieron a ellos de maneras que todavía se recuerdan y se estudian porque esas respuestas marcaron una diferencia real. No porque tuvieran la interpretación correcta de todo lo que estaba pasando, sino porque tuvieron el carácter correcto para responder bien a lo que no podían controlar. Ese carácter, esa capacidad de responder bien en tiempos de incertidumbre, no se construye durante la crisis. Se construye antes. Se construye en la quietud de la oración cotidiana, en la honestidad de las relaciones cercanas, en la práctica repetida de la generosidad cuando nadie está mirando, en la disciplina de guardar el corazón como Proverbios 4:23 prescribe, y se fortalece, como toda cosa viva, con el uso. Cada vez que alguien elige la paciencia, cuando la reacción sería más fácil, esa persona se vuelve un poco más capaz de la paciencia que los tiempos difíciles requerirán. Cada vez que alguien elige la honestidad, cuando la evasión sería más cómoda, ese músculo de la honestidad se hace más fuerte para cuando la presión sea mayor. Jerusalén es, en ese sentido, más que una ciudad. Es una pregunta. Una pregunta que la historia lleva milenios haciendo con nuevos vocabularios en cada generación. ¿Qué hará la humanidad cuando lo que le importa más se vea amenazado?
¿Qué hará el creyente cuando las señales que esperaba ver comiencen a aparecer? ¿Qué hará la persona que todavía no cree cuando los eventos que su lógica no puede clasificar completamente empiecen a acumularse delante de sus ojos? La respuesta a esas preguntas no está en el cielo de Jerusalén ni debajo de sus piedras. Está en cada persona que las lee. Y lo que hace diferente este momento de otros momentos similares a lo largo de la historia no es la magnitud de los eventos. Es la velocidad con que llegan a cada persona y la presión que esa velocidad ejerce para responder antes de pensar, para concluir antes de discernir, para actuar antes de orar. Si hay una sola cosa que conviene llevarse de todo esto, no como conclusión teológica, sino como postura práctica para los días que vienen, es esta: despacio, no como sinónimo de pasividad, como sinónimo de deliberación, como la decisión consciente de no dejar que la velocidad del mundo determine la velocidad de tu corazón, de tomarse el tiempo de orar antes de publicar, de escuchar antes de concluir, de vivir el día que está delante con la presencia y la intención que merece, porque ese día también él es parte de la historia que Dios está escribiendo. Antes de que los eventos del Monte de los Olivos tomaran su forma definitiva, hubo una conversación que no apareció en los noticieros, pero que se repitió en miles de cocinas, de iglesias, de grupos de mensajes y de cenas familiares alrededor del mundo. Era la conversación sobre qué se supone que significa para la gente ordinaria todo lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. No los expertos, no los teólogos, no los analistas políticos. La gente que tiene que ir al trabajo al día siguiente y pagar sus cuentas, y criar a sus hijos, y vivir una vida que no tiene nada de épica a primera vista. Para esa gente, que es la mayoría de quienes seguían los eventos, la pregunta no era abstracta. Era concreta. ¿Debo tener miedo? ¿Debo hacer algo diferente? ¿Debo preparar algo? ¿Cómo le explico esto a mis hijos? Esas preguntas no tienen respuestas de Twitter. No se resuelven con un video de 10 minutos. Requieren el tipo de conversación que se da en comunidad, con personas que se conocen, con tiempo suficiente para ir más allá de los titulares y llegar a lo que realmente está en juego. Y lo que está en juego, en última instancia, no es si los eventos de Jerusalén van a escalar o a calmarse. Lo que está en juego es si la persona que los observa va a seguir siendo la misma que era antes de verlos, o si algo va a cambiar en la manera en que vive. Porque si los eventos no cambian nada, si solo son entretenimiento espiritual que se consume y se olvida como cualquier otra noticia, entonces han fallado en lo que las señales siempre han tenido como propósito según las Escrituras: llamar la atención hacia lo que importa. Hay una palabra en griego que los teólogos usan para ese tipo de momento: kairos. El tiempo kairos no es el tiempo cronológico, el que avanza segundo a segundo en el mismo ritmo constante. El tiempo kairos es el tiempo significativo, el tiempo del momento justo, el tiempo en que algo que ha estado construyéndose subterráneamente de repente rompe la superficie y reclama atención. Los eventos de Jerusalén, tomados en su conjunto, tienen la estructura de un momento kairos. No en el sentido de que anuncien necesariamente el fin del mundo en un calendario específico, sino en el sentido de que están pidiendo que la gente se detenga y examine lo que la velocidad ordinaria de la vida le había permitido ignorar. ¿Qué examinar? Primero, la relación con Dios. No la teología abstracta, no la pertenencia nominal a una tradición religiosa, sino la relación viva, cotidiana, honesta. ¿Hay conversación? ¿Hay honestidad sobre lo que ocurre adentro, sobre los miedos y las dudas y los deseos que la persona no siempre se permite reconocer en voz alta? ¿Hay espacio para que Dios responda de maneras que no siempre confirman lo que se esperaba escuchar? Segundo, la relación con las personas cercanas. Los momentos de presión revelan qué relaciones tienen raíz y cuáles no. Las que tienen raíz sobreviven la presión e incluso se fortalecen con ella. Las que no la tienen se quiebran cuando el peso aumenta. La pregunta no es qué tan numerosa es la red social, sino qué tan profundas son las conexiones reales. En tiempos de incertidumbre, 3 personas que te conocen de verdad valen más que 1000 conocidos superficiales. Tercero, el uso del tiempo. Una de las respuestas más comunes a los tiempos de señales e incertidumbre es la distracción. Consumir más contenido, seguir más cuentas, ver más videos, generar más opinión pública sobre eventos que en última instancia no se pueden controlar desde el sillón de casa.
Esa respuesta tiene la apariencia de la participación, pero en realidad es una forma de evitar la pregunta más difícil. ¿Qué estoy haciendo hoy que importará en 5 años? ¿Estoy invirtiendo el tiempo que tengo en lo que de verdad tiene peso? ¿O lo estoy gastando en lo que simplemente ocupa el espacio donde podría estar el silencio necesario para escuchar? Cuarto, la generosidad. Siempre que los tiempos se vuelven inciertos, hay personas que los experimentan desde una posición de mayor vulnerabilidad. El vecino que perdió el trabajo, la familia que huyó de un conflicto, el amigo que no tiene a nadie más que le pregunte cómo está. La respuesta fiel a los eventos de Jerusalén no es solo la correcta interpretación teológica. Es también preguntarle al vecino si necesita algo. Es dar de lo que se tiene antes de que la incertidumbre produzca el instinto de acaparar. Es recordar que la generosidad no es lo que se hace cuando sobra, sino lo que se hace por convicción de que Dios provee para los que confían. Quinto, y quizás lo más contraintuitivo, el descanso. En los tiempos de señales acumuladas, el impulso es estar siempre alerta, siempre informado, siempre listo para la siguiente novedad. Pero el cuerpo y el alma humanos no fueron diseñados para operar en ese estado de vigilancia constante. El séptimo día del relato de la creación no fue un detalle menor. Fue la declaración de que el ritmo de la vida incluye la pausa, incluye el espacio para que lo vivido se asiente, incluye la recuperación deliberada de la energía que la actividad gasta. El creyente que no descansa termina respondiendo al mundo desde el cansancio, lo cual produce miedo cuando debería producir paz, reacción cuando debería producir reflexión, cinismo cuando debería producir esperanza. Estos 5 exámenes, la relación con Dios, las relaciones con las personas, el uso del tiempo, la generosidad y el descanso, no son una lista de obligaciones religiosas, son un mapa de cómo las personas se mantienen enteras en tiempos de presión. Son lo que permite que alguien mire los eventos de Jerusalén con seriedad sin que esos eventos lo absorban completamente. Son lo que hace posible estar informado sin estar ansioso, estar atento sin estar obsesionado, estar preparado sin estar paralizado. La Biblia tiene una palabra para el resultado de eso. La llama Shalom, que suele traducirse como paz, pero que en el hebreo original significa mucho más. Completud, integridad, la condición de alguien en quien todas las partes están en su lugar y funcionan como deben. Shalom no es la ausencia de dificultad, es la presencia de una coherencia interior que persiste incluso cuando las circunstancias externas están en desorden. Es exactamente lo que Jesús prometió cuando dijo en Juan 14:27, «Mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy yo». La paz que el mundo da depende de que las circunstancias sean favorables. La paz que Jesús da, no. Y quizás eso es la palabra final sobre todo lo que está ocurriendo en Jerusalén. No como conclusión, sino como punto de retorno. Algo está pasando en esa ciudad. Algo que la ciencia puede explicar en parte. Que la geología puede explicar en parte. Que la meteorología puede explicar en parte. Que la arqueología puede explicar en parte. Y algo que ninguna de esas disciplinas, sola o en conjunto, puede explicar del todo. Y en ese resto, en el margen que queda después de que todas las explicaciones disponibles han dicho lo que tienen para decir, vive la pregunta más antigua de Jerusalén. ¿Qué quiere Dios de ti? La respuesta no está en el cielo rojo ni en las fisuras del Monte de los Olivos. Está en el corazón de cada persona que mira y decide que lo que ve importa, que la pregunta que genera merece atención, que la vida que vive puede alinearse un poco más con lo que sabe que es verdadero. Ese es el movimiento que Jerusalén invita, en este momento y en todos los momentos. No el espectáculo de las señales, sino la transformación silenciosa del corazón que las mira. Hay una última dimensión de todo esto que merece consideración antes de pasar a lo que los geólogos encontraron en el Monte de los Olivos. Es la dimensión de la gratitud. En los tiempos de presión, la gratitud parece contraintuitiva. Cuando los muros tiemblan, cuando el suelo cambia, cuando los sistemas fallan, dar gracias no es la respuesta instintiva. Pero las Escrituras la prescriben no como negación de la dificultad, sino como la postura que permite ver más allá de ella. El Salmo 104 dice que hay que entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, no después de que los problemas se resuelvan. Ahora, en medio de lo que sea que está ocurriendo. Y la razón que el siguiente versículo ofrece es simple y poderosa. Porque el Señor es bueno.
y su misericordia es para siempre. Eso no cambia con los terremotos, ni con las grietas en la roca, ni con los cielos rojos. Esa declaración es más estable que el suelo bajo los pies de Jerusalén. La gratitud también cumple una función práctica que la psicología moderna ha documentado extensamente. Reorienta la atención. Una persona cuya atención está fija en lo que podría salir mal ve cada evento nuevo como una confirmación de sus peores temores. Una persona que ha entrenado la gratitud reconoce los mismos eventos, pero los procesa desde un punto de referencia diferente. No los niega, los contextualiza. Los ubica dentro de una historia más grande que incluye tanto la oscuridad que ve como la luz que el Señor prometió. Y desde ahí puede responder con una claridad que el miedo nunca puede generar. En el relato de Pablo en Filipenses 4, él escribe desde la cárcel, no desde la comodidad de alguien que ya ha superado sus dificultades, desde adentro de ellas. Y dice, he aprendido a contentarme en cualquier situación. He aprendido. No nació así. No fue un don instantáneo. Fue el resultado de un proceso de aprendizaje que pasó por privación, por abundancia, por amenaza y por seguridad. Y que en cada una de esas estaciones fue refinando la capacidad de mantenerse anclado a algo que ninguna de esas circunstancias podía quitar. Ese es el aprendizaje que los tiempos de señales acumuladas en Jerusalén pueden facilitar para quienes los miran desde la disposición correcta. No el saber exactamente qué va a pasar, sino el crecer en la capacidad de estar bien aunque no se sepa qué va a pasar. El desarrollar el músculo de la confianza que se fortalece con cada ejercicio de soltarlo que sea necesario soltar. El practicar la gratitud hasta que no sea un ejercicio forzado, sino la respuesta natural de un corazón que ha aprendido, como Pablo, que Dios es fiel independientemente de lo que el horizonte muestre. Eso es lo que hace que los eventos de Jerusalén no sean solo noticias para los creyentes que los siguen con seriedad. Son una oportunidad. Una oportunidad para crecer en lo que las Escrituras llaman madurez espiritual, que no es la capacidad de citar los versículos correctos en el momento correcto, sino la estabilidad interior de quien ha construido su vida sobre algo que no se mueve, aunque todo lo demás lo haga. Y esa estabilidad, cuando la tiene una persona, se convierte en un regalo para todos los que la rodean. Porque en tiempos de presión, nada es más valioso que alguien que no está en pánico, que puede escuchar, que puede pensar con claridad, que puede orar con sinceridad, que puede actuar con valentía sin precipitación. Esa persona es la respuesta a la pregunta que los eventos de Jerusalén están haciendo, y lo que la forma no es una interpretación profética correcta, es una vida vivida con fidelidad ordinaria, día tras día, mucho antes de que cualquier señal apareciera en el cielo. Y justo cuando estas historias de fe y perseverancia comenzaban a tomar forma en la mente de quienes seguían los eventos de Jerusalén, la tierra misma volvió a hablar. Esta vez no fue un crujido leve ni una vibración que los instrumentos apenas registraban. Esta vez fue algo visible, algo que los expertos tardaron en explicar, algo que dibujó una línea en la historia de ese lugar que no iba a borrarse fácilmente. En las laderas del Monte de los Olivos aparecieron fisuras. No grietas pequeñas en el asfalto, ni fracturas menores en la mampostería de un edificio viejo. Fisuras reales. Aberturas en el suelo que corrían de este a oeste con una precisión que dejó desconcertados a los geólogos que llegaron a examinarlas. En la naturaleza, las fracturas siguen las líneas de menor resistencia. Se abren donde el suelo es más débil, donde la presión encuentra el camino más fácil. No siguen un patrón cardinal, pero éstas lo hacían. Corrían de este a oeste como si alguien hubiera trazado una línea en un mapa y la tierra hubiera obedecido. Los testigos que estuvieron cerca en el momento de la apertura describieron algo que no encajaba del todo con lo que esperaban de un movimiento sísmico ordinario. No hubo temblores previos que les avisaran. No hubo una sacudida violenta que lanzara objetos al suelo o quebrara ventanas. El movimiento fue diferente, lento, casi controlado, como si algo bajo la superficie hubiera estado esperando y simplemente hubiera decidido que era el momento de empujar hacia arriba. El terreno no se hundió hacia adentro, se abrió hacia afuera. Y esa diferencia no es menor para quienes conocen Zacarías 14:4, donde está escrito que el Monte de los Olivos se abrirá por la mitad de oriente a poniente, formando un gran valle. Mientras ninguna conclusión directa puede extraerse, la similitud es suficiente para producir reflexión.
especialmente en una ciudad donde la historia y la profecía han estado entrelazadas durante tanto tiempo. El equipo de geólogos que llegó para evaluar las fisuras del Monte de los Olivos comenzó su trabajo con el rigor de siempre. Mediciones, muestras, análisis de la composición del terreno, revisión de los registros sísmicos de los días anteriores. Pero a medida que avanzaba la excavación exploratoria, algo cambió en el tono de sus conversaciones. Las fisuras no solo corrían de este a oeste, tenían una profundidad inusual para el tipo de movimiento registrado, y debajo de ellas, los instrumentos comenzaron a detectar algo que no debería estar ahí. Una formación sólida, no roca suelta, no sedimento natural, no los vacíos irregulares que deja el tiempo cuando erosiona el terreno desde adentro. Una estructura con bordes definidos, con ángulos que los sensores leían como precisos. Alguien que conoce la geología de la zona podría decir de inmediato que eso no es natural. Las formaciones naturales no tienen esquinas rectas, no tienen proporciones simétricas, no tienen la clase de regularidad que los instrumentos estaban registrando en esa lectura. Cuando los técnicos terminaron de procesar los datos y los presentaron al equipo completo, el silencio que siguió fue elocuente. Lo que estaban mirando en la pantalla era una estructura rectangular, perfectamente rectangular, con lados de medidas consistentes y ángulos que no se apartaban de los 90 grados más de lo que se apartaría cualquier construcción humana cuidadosa. Las líneas eran limpias, los ángulos uniformes, las proporciones equilibradas de una manera que la naturaleza casi nunca produce sin ayuda. Y entonces llegó el detalle que transformó el descubrimiento en algo de dimensiones completamente diferentes. La estructura estaba orientada con una precisión que no podía ser accidental. Las mediciones lo confirmaron. Apuntaba directamente hacia la puerta del este, la entrada sellada de la ciudad antigua que lleva siglos cerrada, que no ha sido abierta en tiempos modernos y que figura en textos bíblicos con un peso profético que pocos detalles geográficos de Jerusalén tienen. La alineación no era aproximada, no era una coincidencia conveniente, era exacta. Los especialistas que revisaron los datos se dividieron en sus reacciones, como siempre ocurre ante hallazgos que no encajan en las categorías habituales. Algunos insistieron en que debía haber una explicación mundana, una estructura del período romano o del período del Segundo Templo, un sistema de almacenamiento, una cisterna, una sala de servicio vinculada a alguna función que los registros históricos no han conservado. Otros, más cautos, reconocieron que la combinación de simetría, profundidad y orientación superaba lo que se esperaría de una instalación utilitaria ordinaria. Lo que nadie podía argumentar era la alineación, porque construir algo con esa precisión, a esa profundidad, orientado hacia ese punto exacto del horizonte, requería intención, requería conocimiento. Requería que alguien, en algún momento de la historia, supiera exactamente dónde estaba poniendo esa estructura y por qué la estaba poniendo allí. Y ese alguien había decidido mantenerla oculta, no en un lugar cualquiera del mundo, sino debajo del Monte de los Olivos, a pocos metros de uno de los lugares más mencionados en la profecía bíblica. Para quienes conocen el libro de Ezequiel, la descripción resulta familiar de una manera que produce un escalofrío particular. Ezequiel registró con una minuciosidad extraordinaria las medidas, las cámaras, las orientaciones y los alineamientos del templo que vio en visión. Las proporciones importaban, la dirección importaba. Cada detalle tenía un significado que la imprecisión habría arruinado. Si alguien leyó a Ezequiel con la seriedad de quien lo toma como un plano y luego construyó según ese plano, habría producido algo que los instrumentos actuales podrían leer exactamente como lo que están leyendo ahora. Nadie está haciendo esa afirmación de manera oficial. Ningún arqueólogo con su reputación en juego va a declarar que lo que está debajo del Monte de los Olivos es la estructura que Ezequiel describió. Pero la pregunta no desaparece solo porque nadie la pronuncie en voz alta. Sigue ahí, incrustada en los datos, esperando ser respondida o al menos honestamente contemplada. Y cuando algo tan consistente empieza a sentirse incierto, eso cambia la manera en que la gente lo mira. Jerusalén no es solo cualquier ciudad. Está profundamente conectada con la vida, el sacrificio y la resurrección de Jesús. De manera que incluso la posibilidad de que estos momentos sagrados puedan desarrollarse de maneras inesperadas lleva un peso que va más allá de la logística.
se siente como una pregunta que se plantea, no solo sobre los eventos, sino sobre el significado detrás de ellos. En Mateo 21, Jesús entra en Jerusalén públicamente, rodeado de personas que reconocen el momento como significativo. No fue algo oculto, fue algo destinado a ser visto. Y entonces llegó lo que nadie esperaba encontrar dentro de esa estructura. Durante la excavación cautelosa que siguió al descubrimiento de los contornos de la formación, uno de los trabajadores encontró una cavidad sellada dentro de la estructura más grande. No una grieta, no un hueco accidental, una cámara con señales claras de haber sido cerrada deliberadamente. El material que la sellaba había resistido siglos de presión y humedad con una eficacia que sugería que quien lo colocó allí sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dentro de esa cámara había un pergamino. No fragmentos, no restos parcialmente deteriorados, no las trazas de tinta que quedan cuando el tiempo ha ganado la batalla. Un manuscrito completo, envuelto y protegido como si alguien hubiera querido garantizar que sobreviviera hasta que llegara el momento de ser encontrado. Las condiciones dentro de la cámara habían sido perfectas para su preservación. Temperatura estable, ausencia de humedad directa, aislamiento del movimiento del suelo que habría fragmentado cualquier material frágil. Los primeros especialistas que lo examinaron quedaron desconcertados no solo por su existencia, sino por su estado. El pergamino estaba escrito con una caligrafía que combinaba elementos de formas antiguas de escritura de una manera que los paleógrafos iniciales no pudieron clasificar de inmediato con certeza. Las marcas eran consistentes con tradiciones escriturales del período del Segundo Templo, pero con variantes que no encajaban perfectamente en ningún estilo conocido. Como si quien lo escribió hubiera dominado varias tradiciones y las hubiera usado de manera deliberada, sin limitarse a ninguna de ellas. Las traducciones preliminares tomaron tiempo y se realizaron con la cautela que exige un hallazgo de esta magnitud. Pero lo que emergió de esas primeras lecturas fue suficiente para que los investigadores involucrados comenzaran a hablar entre sí con una seriedad que iba más allá de la excitación ordinaria de un descubrimiento arqueológico notable. El texto describía una secuencia, no una historia, no un conjunto de instrucciones rituales, no una colección de himnos o lamentos, una secuencia de eventos. Comenzaba con cambios físicos en la tierra, el suelo que se mueve, el terreno que se abre, estructuras ocultas que emergen hacia la luz. Luego mencionaba perturbaciones en el agua, corrientes que aparecen donde nadie las esperaba, comportamientos anómalos en los sistemas naturales. Después hablaba de señales en el cielo, luces que no siguen los patrones ordinarios, formaciones que la gente reconoce antes de poder explicarlas. Y todo esto, según el texto, no ocurría de manera dispersa ni aislada, sino en concentración, en el mismo periodo, en el mismo lugar. La coincidencia con lo que había estado ocurriendo en Jerusalén en las semanas anteriores al descubrimiento era lo suficientemente precisa como para que ninguno de los investigadores la ignorara. No afirmaron nada en público, no hicieron declaraciones. Pero en sus conversaciones privadas la pregunta circulaba con una persistencia que nadie podía acallar con facilidad. ¿Qué probabilidad hay de que un texto que describe exactamente esto aparezca precisamente ahora, en el momento en que estas cosas están ocurriendo, en el lugar donde está ocurriendo todo? El pergamino también contenía algo que ninguno de los investigadores había anticipado, referencias a lo que describía como el fin de una era, no en términos de destrucción o catástrofe, sino de transición. Un periodo en que lo que había estado oculto comenzaría a hacerse visible. Un periodo en que los patrones de los eventos naturales comenzarían a sobreponerse de maneras que las explicaciones aisladas no podrían contener. Un periodo en que la acumulación de señales serviría no para producir miedo, sino para invitar a la atención, al examen, a la pregunta honesta sobre en qué están fundamentadas las vidas de las personas. Lucas 8:17 dice que no hay nada oculto que no llegue a ser revelado, ni nada escondido que no llegue a ser conocido y salga a la luz. Daniel 12:4 habla de un tiempo en que el conocimiento sellado sería abierto y el entendimiento aumentaría. Hay en esas palabras la sugerencia de que ciertas verdades no están destinadas a permanecer enterradas para siempre, que llega un momento en que lo que fue guardado con cuidado comienza a mostrarse,
no por accidente, sino porque el tiempo de permanecer oculto ha terminado. Si eso es lo que representa este pergamino, si su aparición en este momento no es coincidencia, sino señal, entonces la pregunta que deja no es solo qué dice el texto. La pregunta es por qué está siendo revelado precisamente ahora, en el momento en que su mensaje parece reflejar exactamente lo que ya está comenzando a ocurrir. Hace falta detenerse un momento aquí. En un lugar de la importancia espiritual y arqueológica de Jerusalén, cada descubrimiento llega acompañado de debate, de cautela institucional y de largos procesos de verificación. Lo que hace diferente este caso no es solo el contenido del pergamino, sino el contexto de su aparición. No fue encontrado durante una campaña planificada de excavación. No fue resultado de años de trabajo metódico en una zona delimitada. Fue revelado porque el suelo que lo cubría se movió. Esa secuencia, el evento físico que precede al descubrimiento, es lo que le da al hallazgo una dimensión que no puede pasarse por alto con facilidad. Hay algo profundamente perturbador en la idea de que la Tierra misma pueda funcionar como un mecanismo de revelación, que lo que estaba debajo permanecía allí, esperando, y que solo cuando las condiciones encima cambiaron de una manera específica, fue posible encontrarlo. Para los creyentes que conocen la historia de Lázaro, esto no suena imposible. En Juan 11, Jesús llegó después de que todo parecía terminado, y dijo: «Quiten la piedra». Lo que había estado sellado fue abierto. Lo que parecía definitivamente concluido comenzó de nuevo. El patrón de revelar en el momento preciso, no antes ni después, está en el corazón de cómo Dios opera según las Escrituras. Mientras los investigadores procesaban las implicaciones de lo que habían encontrado bajo el Monte de los Olivos, otro fenómeno comenzó a llamar la atención sobre la ciudad misma. Esta vez no vino del suelo ni del cielo, sino del comportamiento de los animales, y su escala fue lo primero que desconcertó a quienes lo presenciaron. En distintas zonas de Israel, incluyendo áreas cercanas a Jerusalén, enjambres masivos de abejas comenzaron a aparecer sin previo aviso. No fue un evento localizado ni temporal. Fue un fenómeno extendido que se desarrolló en múltiples lugares durante el mismo periodo de tiempo. Y lo que más llamó la atención no fue solo el número de insectos, sino el lugar que eligieron para congregarse. Los enjambres se movieron directamente hacia las zonas habitadas, hacia los centros comerciales, los barrios residenciales, los balcones y las calles donde la gente vive, trabaja y transita. Las abejas se agruparon en concentraciones tan densas sobre coches, escaparates y entradas de edificios que algunas superficies quedaron completamente invisibles bajo la masa de insectos. En ciertos puntos, la concentración era tan espesa que reducía la visibilidad en el área circundante, creando una atmósfera de obstrucción que hacía difícil el movimiento normal. Las autoridades aconsejaron a los residentes que permanecieran en interiores. Los equipos especializados llegaron para evaluar y controlar la situación. La preocupación no era únicamente el número de insectos, sino la impredecibilidad de su comportamiento. No se reportaron ataques masivos, pero la sola presencia de esa cantidad de abejas en lugares tan transitados generó una tensión que la gente que lo vivió describió como diferente de cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Los científicos ofrecieron explicaciones preliminares apuntando a posibles causas ambientales, patrones migratorios, cambios de temperatura, disrupciones ecológicas que pueden influir en el movimiento de las abejas bajo ciertas condiciones. Esas explicaciones ofrecen un marco razonable para eventos aislados, pero lo que hizo diferente esta situación no fue solo la presencia de abejas, sino la escala, la densidad y los lugares específicos que eligieron ocupar. Éxodo 23:28 registra que Dios enviaría enjambres delante de su pueblo para despejar el camino. Deuteronomio 7:20 hace referencia a eventos similares como parte de un proceso más amplio de desenvolvimiento. Esos textos no confirman una conexión directa con lo que ocurrió en Israel, pero proveen una perspectiva que muchos encontraron difícil de ignorar cuando los enjambres alcanzaron esa magnitud. La pregunta no es si las abejas pueden congregarse en grandes números. La pregunta es por qué una presencia tan abrumadora apareció de repente en zonas habitadas, en ese momento, cuando otros eventos inusuales ya estaban ocurriendo de manera simultánea. Y mientras las abejas todavía ocupaban las noticias, en Jerusalén apareció algo que generó una clase distinta de pregunta. Un hombre se presentó en un espacio público de la ciudad sin anuncio previo y comenzó a hablar.
no con agresividad, no con el tono reivindicativo de alguien que busca confrontación. Con calma, con convicción, dirigiéndose a las personas que pasaban cerca de él sobre la fe, el arrepentimiento y la necesidad de volver a Dios. Al principio, solo unos pocos se detuvieron a escuchar, pero el tono de sus palabras tenía algo que hacía difícil seguir caminando sin prestar atención. La multitud creció. Y entonces el hombre hizo la declaración que cambió el momento completo. Dijo que era el Mesías. La reacción fue inmediata y profundamente dividida. Algunos parecían conmovidos, escuchando con una convicción visible, como si estuvieran presenciando algo que habían estado esperando. Otros retrocedieron, observando con la cautela de quienes no están dispuestos a aceptar una afirmación de ese calibre sin evidencia. Había también quienes respondieron con una preocupación diferente, reconociendo la seriedad de lo que acababa de decirse y pensando en las consecuencias de creer demasiado rápido. Los videos del momento comenzaron a circular en pocas horas. La velocidad con que se propagaron fue en sí misma parte del fenómeno. Cientos de miles de personas en diferentes partes del mundo vieron el clip sin contexto adicional, sin verificación, sin la posibilidad de hacer las preguntas que el momento requería. Y la discusión se expandió a territorios que el evento original no había ocupado, generando debates sobre si aquello era una señal genuina, un malentendido o algo más preocupante. Mateo 24:5 es directo. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo que son el Cristo y engañarán a muchos. Mateo 24:24 va más lejos. Aparecerán falsos cristos y falsos profetas, y realizarán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Esas palabras no fueron escritas para asustar, sino para equipar, para dar a los creyentes la capacidad de no dejarse arrastrar por la intensidad emocional del momento. Primera de Juan 4:1 es explícito en la instrucción. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. El discernimiento no es frialdad espiritual. Es la capacidad de reconocer lo verdadero sin confundirlo con lo que simplemente suena verdadero en un momento de alta tensión. 2 Tesalonicenses 2:3-4 habla de un tiempo de engaño en que individuos pueden elevarse a sí mismos de maneras que desafían la verdad y extravían a otros. Ese contexto es crítico, porque eventos como este no ocurren en aislamiento. Emergen en entornos donde la gente ya está buscando respuestas, donde la tensión, la inestabilidad y el cambio rápido crean una sensación de urgencia. Y en una ciudad donde la historia y la profecía se encuentran en cada esquina, esa capacidad de discernir se vuelve más crítica que en cualquier otro lugar. Por un tiempo breve, una densa niebla se posó sobre el Muro de las Lamentaciones, uno de los lugares más reconocibles y sagrados de Jerusalén. Los testigos describieron cómo apareció con rapidez, reduciendo la visibilidad en minutos. La luz se apagó. Los contornos se difuminaron. Las piedras antiguas del muro, que normalmente se ven con una claridad casi táctil desde cierta distancia, se volvieron borrosas, casi etéreas, envueltas en algo que las desdibujaba sin borrarlas del todo. La niebla tiene sus causas naturales y no hay razón para ignorarlas. Las condiciones climáticas pueden producirla con cierta rapidez dependiendo de la temperatura, la humedad y el movimiento del aire. No hay nada en la ocurrencia de niebla sobre Jerusalén que requiera por sí mismo una explicación sobrenatural. Pero lo que llamó la atención no fue la niebla en sí, fue el lugar y el momento. Porque cuando un sitio que la gente conoce con toda su claridad familiar se vuelve de repente invisible, algo ocurre en la percepción. No porque haya aparecido algo nuevo, sino porque algo conocido ha sido temporalmente ocultado. Y esa experiencia de ocultamiento, de familiaridad interrumpida, provoca un tipo de reflexión diferente del que produce la aparición de lo extraño. El Salmo 97:2 dice que nubes y oscuridad lo rodean. No como descripción de confusión, sino como imagen de los momentos en que la visibilidad plena no está disponible, en que no todo es revelado de inmediato, en que la comprensión llega en su propio tiempo y no cuando la persona lo demanda. Cuando un lugar sagrado queda cubierto, incluso brevemente, la pregunta que surge no es de dónde viene la niebla. La pregunta es qué significa que aquello que siempre se vio con claridad ahora no pueda verse del mismo modo. ¿Qué se supone que la gente debe buscar cuando lo que estaba seguro de ver ya no aparece?
Hay algo en esa experiencia de ocultamiento temporal que apunta a una realidad espiritual más amplia. Los creyentes que han leído el relato de la transfiguración recuerdan que en ese momento también una nube cubrió la escena, y de ella salió una voz. No toda cobertura es ausencia. A veces la cobertura precede a algo que necesita espacio para hacerse audible. La pregunta no es cuándo volverá la visibilidad, sino que se puede escuchar mientras el paisaje familiar desaparece por un momento. En varios videos que comenzaron a circular casi al mismo tiempo, aparecía una corriente de luz blanca sobre el monte del templo. No parpadeó como el relámpago, no se dispersó ni se movió de manera errática. Se mantuvo en su posición durante varios segundos, brillante, definida, antes de desvanecerse lentamente. Y fue esa combinación de estabilidad y desaparición gradual lo que hizo que la gente se detuviera a mirar con más atención de la que habría dado a un destello ordinario. La ciencia tiene herramientas para analizar esto. Efectos atmosféricos, luz reflejada, actividad eléctrica, fenómenos visuales raros que pueden producir apariencias inusuales bajo condiciones específicas. Esas posibilidades merecen consideración seria. Pero lo que muchos encontraron difícil de ignorar fue la combinación de factores. Esa luz particular, sobre ese lugar particular, en un momento en que otros eventos inusuales ya habían concentrado la atención sobre la ciudad. Isaías 61 dice: «Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz». La pregunta que este fenómeno deja no es si representa el cumplimiento de una profecía específica. La pregunta es más fundamental. ¿Por qué la luz sigue siendo el símbolo que más consistentemente detiene a las personas y las hace mirar hacia arriba? En las Escrituras, la luz no fuerza la creencia, la atrae, crea el impulso de notar, de detenerse, de preguntarse. Cuando algo aparece en el cielo que se sostiene más tiempo del esperado, en un lugar que ya está lleno de significado, quizás la respuesta no es explicarlo de inmediato. Quizás es simplemente detenerse y notar que algo ha interrumpido el ritmo ordinario del día. En este punto, es importante hablar de Jerusalén como ciudad real, no solo como símbolo. Es un lugar donde la gente vive, donde los niños van a la escuela, donde los mercados abren y cierran, donde las familias comen juntas por las noches y se preguntan qué deparará mañana. Toda la carga espiritual e histórica que el mundo proyecta sobre esa ciudad aterriza sobre personas concretas que tienen sus propios miedos, sus propias esperanzas y su propia manera de procesar lo que ocurre a su alrededor. Y cuando esas personas ven que en este momento, además de las tensiones habituales, el suelo se mueve, el cielo cambia, los animales se comportan de manera extraña, y un extraño aparece en la plaza proclamando ser el Mesías. El peso de todo eso no es abstracto para ellos. Es completamente cotidiano y completamente desconcertante al mismo tiempo. Hay también una dimensión que los eventos de Jerusalén comparten con algo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. En partes de los Estados Unidos, tormentas de granizo inusuales han causado daños visibles a vehículos, tejados y espacios abiertos. En otras regiones del planeta se reportan también fenómenos que se salen de los patrones esperados para la temporada. Lo que hace que todo esto sea más difícil de ignorar no es el granizo en sí mismo, es la coincidencia temporal. Cuando eventos fuera de patrón ocurren en múltiples lugares dentro del mismo periodo corto de tiempo, comienzan a dibujar algo que va más allá de la explicación meteorológica local. Job 38, 22, 23 habla de los almacenes del granizo reservados para tiempos de angustia. No define cada tormenta, pero presenta el fenómeno como algo que aparece en momentos específicos, no aleatoriamente. De manera que cuando el granizo cae de formas que se sienten inusuales o fuera de tiempo, la pregunta que surge no es solo climática. La pregunta es si hay una razón para que estas cosas aparezcan juntas, y si hay algo que las conecta más allá de la física atmosférica. Y mientras el debate sobre estas señales continúa, debajo de las calles de Jerusalén, otra clase de señal se estaba desarrollando fuera de la vista de la mayoría. En varias zonas de la ciudad se registraron incendios eléctricos subterráneos. Los testigos notaron hilos delgados de humo que subían desde las bocas de alcantarilla, junto con un olor penetrante a quemado que se extendía por las calles cercanas. En algunos momentos, las luces en esa área parpadearon sin causa aparente, como si algo debajo estuviera interfiriendo con lo que existe encima. La explicación técnica existe, la infraestructura envejecida,
La demanda energética creciente y la presión dentro de los sistemas subterráneos pueden generar fallos eléctricos. En una ciudad donde la modernidad se asienta sobre capas de historia milenaria, el sistema que corre bajo las calles es un mosaico de épocas distintas que coexisten con cierta inestabilidad inherente. Eso es real y no debe desestimarse. Lo que muchos no podían dejar de pensar era que el fuego estaba ocurriendo debajo, oculto, fuera de la vista, afectando sin embargo lo que estaba encima. El Salmo 18:7 habla de que la tierra temblará y se sacudirá, y los cimientos de los montes se estremecerán. No siempre como un gran evento visible, sino como un movimiento que empieza desde abajo y se siente arriba. Cuando el fuego comienza bajo tierra, en silencio, sin que nadie pueda verlo directamente, pero con efectos que la gente sí experimenta, genera una pregunta diferente. ¿Qué sucede cuando lo que importa ocurre exactamente donde no podemos ver? En distintas partes de Jerusalén, residentes describieron una sensación breve pero inconfundible bajo sus pies. No fue un terremoto lo suficientemente fuerte como para causar daño visible. No fue algo que hiciera a la gente correr ni que quebrara vidrios. Fue una vibración leve, un movimiento que pasó casi antes de que el cerebro pudiera procesar si había ocurrido realmente, pero que dejó, en quienes lo sintieron, una sensación que duró mucho más que el movimiento mismo. Los expertos apuntan a explicaciones razonables: actividad geológica menor, movimiento subterráneo, presión dentro de los sistemas de infraestructura en una ciudad con capas tan complejas bajo la superficie. Los pequeños desplazamientos son posibles y no requieren por sí solos una interpretación más allá de la geofísica. Pero Nahum 1:5 dice que los montes tiemblan delante de él y la tierra se estremece. No siempre como un evento de gran escala, sino como un recordatorio de que incluso lo que se siente absolutamente firme no es inmutable. Cuando la gente empieza a sentir un movimiento leve debajo de sus pies en una ciudad que espera permanecer estable, la pregunta no es cuán fuerte fue. La pregunta es esta: ¿por qué incluso un movimiento pequeño produce tanto impacto cuando ocurre en un lugar donde se espera que todo permanezca en su sitio? Y cuando el suelo, el cielo y lo que está debajo comienzan a sentirse diferentes al mismo tiempo, la pregunta deja de ser sobre cada evento individual y se convierte en algo más amplio. Tomado de manera aislada, cada uno de estos eventos todavía puede ser explicado. Una tormenta de granizo puede entenderse a través de la meteorología. La niebla puede atribuirse al clima. La luz en el cielo puede ser un efecto atmosférico. Los incendios subterráneos pueden ser un problema de infraestructura. El movimiento leve del suelo puede ser actividad geológica menor. Individualmente, nada de esto es imposible de categorizar dentro de marcos conocidos.